Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en este miércoles de Soma lluvioso. El día de hoy está con nosotras Guillermo Vanegas, que es un crítico e historiador del arte, que ha participado como curador del Salón Nacional de Artistas en el 2016, como curador de salones regionales de artistas para Cundinamarca y Boyacá en el 2009. Entre los años 2016 y 2019 coordinó la sala de exposiciones de la Academia Superior de Artes de Bogotá y fue asistente de la curaduría del Museo Nacional de Colombia y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y el día de hoy está aquí para compartirnos, se llama Una biografía neoliberal. Pues muchas gracias también a todas las personas que están aquí conectadas en YouTube y yo te doy la bienvenida. Vale, muchas gracias por estar o por haberse quedado atrapadas con esta lluvia. Antes pues, de iniciar y de haberles agradecido por su presencia, también tengo que agradecerle al artista Juan Obando y a Soma como institución por haberme sacado de Bogotá y haber hecho como que mi bilis y mi odio de clase e incluso como cierto como odio a la reunión, a las aglomeraciones de cierto tipo de personas, migraron. Y en ese sentido, pues como parte de las acciones que voy a hacer acá, pues es esta, la presentación de este miércoles de Soma y después 3 sesiones que dictaré en el programa de estudios. Considero esta presentación la primera, como la fase 0 de ese curso, en el sentido de que compartir una serie de temas que van a atravesar todo el diálogo que yo establezco con el arte contemporáneo colombiano y a partir como de el aprovechamiento que estoy haciendo de mi tiempo acá, que es básicamente como entrevistar artistas del contexto mexicano, pues también la manera en que pueda contrastar lo que sucede en Bogotá con lo que sucede acá. Entonces, para empezar esta presentación, hay una falsa promesa y es el hecho de que yo analice el arte de la segunda mitad. El arte producido en Colombia es de la segunda mitad de la década de los 70. De hecho, más el título obedece como a una actitud clickbait de voy a poner un título para generar atención fácil, es decir, es una estrategia de mercadeo como buen neoliberal que soy, y en ese sentido también apunta al hecho de que yo nací para desgracia de mis padres porque mi infancia y adolescencia fueron bastante problemáticas, es decir, como heredero de ese post-punk bogotano, no futuro, etcétera, que ustedes, pues si quieren ver un poco representado, aunque traducido a paisa, pueden verlo en la película Rodrigo D. Digamos que en mi caso no es tanto Rodrigo D porque Rodrigo D terminó suicidándose, yo estoy acá robándoles su aire, y Rodrigo D integraba a un grupo de jóvenes que tenían no futuro en una ciudad como Medellín, que estaba siendo azotada por la violencia de la guerra del narcotráfico. Entonces, Rodrigo D. se suicida, pero sus amigos terminan siendo asesinados porque están implicados en grupos de violencia irregular, pues mafias, sicariato, etc. Entonces, en mi caso, nazco en 1976 y ahí pues ustedes ya están leyendo, y en mi nacimiento me puse a buscar con qué desgracias había coincidido y pues ya ustedes las pueden leer ahí. Los Khmeres Rojos iniciaron su campaña de exterminio en Malasia y pues parte como un coletazo de la guerra de Vietnam. Para nuestro caso en Argentina inició en toda regla la dictadura, básicamente para destruir de raíz, como en una política casi de tierra, no, en una política de tierra arrasada y persona desaparecida para destruir a las izquierdas, y además se fundó la empresa que terceriza la realización de estos aparaticos, la producción de estos aparaticos, Apolo. Es decir, qué mierda. Ahí nací. Y a partir de ahí, digamos que ahí, como lo menciono, estoy escribiendo en primera persona también, con mis 47 años de edad, ya estoy como tomando esa posición de boomer que mira, cuestiona el pasado que tiene, que le precede pues, y el tiempo presente,
para empezar después con el dedo señalador, como y entonces los jóvenes no van a hacer nada. El problema que tengo es que los jóvenes sí lo están haciendo. Por el caso de Colombia, pues parece que al fin van a quitarse de encima el yugo familiar y van a votar en contra de los que votan sus padres, y de pronto van a elegir un candidato de izquierda que ojalá no la cague y ojalá no lo maten, como Allende, Pinochet. ¿Sí ven? El neoliberalismo me persigue. Por otro lado, digamos que en términos profesionales, yo empiezo a realizar investigación en el campo artístico colombiano. Creo que ya en la hoja de vida que leyó Carolina, ya ustedes lo notaron, yo me vinculo a las instituciones para poder existir, y lo hago en instituciones que serían hegemónicas del campo artístico colombiano, Museo Nacional, programas de becas de investigación curatorial como para hacer el Salón Regional de Artistas de Cundinamarca y Boyacá, ya les explico eso, y el Salón Nacional de Artistas. Es decir, yo tengo un pie adentro y otro afuera de la institución, y lo que hago en ese sentido es como ser como el mal amigo, como el traidor, como el que ofrece trago a los amigos para después enterarse de los errores que confiesan y después hacerlos públicos. En mi caso, con la vinculación institucional que he realizado, he establecido ese vínculo ambiguo y equívoco. Entonces es como, sí, trabajo con instituciones, sí, trabajo con el Estado, sí, recibo recursos del Estado, pero también lo critico, muerdo la mano que me alimenta. Y para hacerlo, lo que hago es aplicar una cierta interpretación de la política, como, pues eso ustedes lo tendrán perfectamente claro, como la política, como la configuración de la polis, sujetos que coinciden y que dialogan o generan tensión para configurar el entorno donde van a vivir. Entonces, en mi caso, yo opero bajo esa lógica. O sea, no es tanto la lógica partidista de que yo hago curadurías para que gane Gustavo Petro o hago curadurías para criticar el uribismo, aunque van a notar que sí. De hecho, me di cuenta cuando estaba armando este grupo de diapositivas, de imágenes, y en ese sentido practicaría cierto tipo no lo he autorizado aún, pero practicaría cierto tipo como de curaduría que atraviesa políticamente siempre una sospecha respecto a lo que hace el artista y donde circula. Es como un saber específico paranoico político, donde siempre estoy atento a quién te financió, con quién estás trabajando, cuál es tu patrocinador, por qué estás con el Museo de Arte Moderno si tiene prácticas de explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí de Bogotá. Entonces, desde hace 17 años vengo jugando, digamos, esa es la parte feliz de esto, no es una condena, ese odio no se traduce ahí. Es decir, critico el campo artístico colombiano y sus instituciones porque me molesta que les metan la mano al bolsillo y los atraquen permanentemente, y me molesta que las políticas del Estado colombiano jueguen en contra de los artistas y los artistas no reclamen, pero ya les comentaré en parte por qué no reclaman. Y es que si critico al Estado, no en el sentido de que el Estado me va a desaparecer, pero si critico al Estado me cancelan de becas, etcétera. Entonces me molesta eso, pero también critico, y como con esa actitud, reiteración durante 17 años de esa actitud, pues lo único que he hecho es como muy buenos enemigos. Bien, cuando me invitan a este programa, me piden enviar 5 imágenes. Estas imágenes serían, qué pena la edición, pero no fui capaz de mover la diapositiva, serían en su orden la curaduría preámbulo, que tiene que ver con los salones regionales de artistas, la primera fase de reemplazo, que es como la marca que me invento para poder promover crítica, las curadurías que hago, ahora mismo memes, ataques contra instituciones y eco, como funcionar como cámara de eco de campañas de cancelación que generan en contra de ciertas críticas que produzco respecto a ciertos personajes del campo artístico colombiano. Este libro, que también da cuenta como de una intención editorial, también como de presentar, difundir información que considero de pertinencia para el sector, para el campo artístico colombiano. Este logotipo que sería como el reemplazo 2.0, un logotipo que de hecho diseñó el artista Juan Obando, y una curaduría que es como la última que he hecho, dedicada a un artista de los 70, un cineasta
de los 70, Luis Ospina, que hace parte del grupo de Cali y que está como sobrediagnosticado en términos de las obras que ha hecho. Entonces, seguramente ustedes habrán visto Agarrando Pueblo y seguramente ustedes saben que en Agarrando Pueblo Luis Ospina y Carlos Mayolo acuñaron el término de pornomiseria para cuestionar a aquellos cineastas que explotaban la pobreza colombiana para triunfar en festivales en el exterior. Entonces, trabajo con Luis Ospina y trato precisamente como de romper ese sobrediagnóstico para mirar cómo Luis Ospina se relacionaba con las prácticas del arte que se podría llamar, sí, contemporáneo, básicamente cómo se relacionaba Luis Ospina con el arte de las segundas vanguardias para aplicarlo, implementarlo en su trabajo. Entonces esto marca como 5 hitos pues de mi trayectoria. Empecé a escribir en 2003, este texto está en Esfera Pública, que era como un blog de circulación de crítica de arte en Colombia. Hoy es como un Twitter mal hecho, pero antes valía la pena. Y cuando valía la pena, pues yo aproveché el que valiera la pena para colincharme y empezar mi carrera para autopromocionarme. Es decir, me precarizaba, trabajaba gratis para un blog que no me pagaba por hacer los textos, buscando, en términos neoliberales, buscando cierta figuración y cierta construcción de reputación. Este texto está escrito mal y voy a hacer énfasis en que esta diapositiva y la que sigue son de textos mal escritos, porque la que sigue después de estas va a ser del texto que me salvó como persona que hace escritos sobre arte. Pues aquí hago un paréntesis. En el contexto artístico colombiano, para hablar sobre arte contemporáneo, quienes escriben con las patas, escriben horrible. Y eso es, o sea, lean autores de este contexto, búsquenlos y busquen un diccionario, Jaime Cerón, español, José Roca, español, etcétera, para que noten como que es un problema que existe ya, no sé si acá, pero ya opera mucho, pues genera como la caricatura fácil de, vamos a la exposición y no leamos el texto curatorial porque simplemente va a decir Derrida, Benjamin, Foucault, no entendí nada. Este texto entonces está escrito a trompicones, y ustedes van a notar que es como un texto que tiene una muy mala puntuación, pero lo que yo quería más que la forma gramatical era joder a una exposición que se llamaba, no me acuerdo, la patrocinaba Kent, Cigarrillos Kent, no sé si la conocen, cigarrillos blancos, light, pues, cuyos colores eran blanco y azul, donde participó el curador Jaime Cerón, que era como un curador prestante de la generación que me precede, sería como un inicial generación X, yo sería la generación X final, y Jaime Cerón convoca artistas jóvenes bajo la condición, con contrato, de que en sus obras no utilizaran el rojo, porque el rojo era el color de la competencia, o sea, Marlboro, es decir, los estaban manoseando, me enojé, escribí este texto y ahí empecé, 2003. Después, para 2005, escribí este libro que se llama Aprender a discutir. Este libro es una indagación respecto a procesos de circulación de crítica de arte en Colombia a partir de las plataformas de internet. Básicamente esto es antes de Facebook. O sea, ustedes cuando lean el libro, aparte de que está mal escrito, les va a aburrir porque no va a hablar de likes, no va a hablar de viralización, no va a hablar de likes y viralización, sino hablar sobre todo de ancianos que se encuentran con los computadores, se encuentran con internet, se encuentran con las listas de correos y empiezan a distribuir en sus listas de correos información y opiniones sobre exposiciones que se están dando en el campo artístico. Yo lo que hago sería como una prehistoria de este blog Esfera Pública, que era el que les decía que era como muy importante. Esa prehistoria tiene que ver sobre todo con un análisis teórico de la manera en que entiendo la producción de crítica de arte a partir como de la lectura canónica de Diderot y de ahí para abajo, una lectura respecto a cómo la crítica que se da en Colombia tiende igual eso no es exclusivo de Colombia, pero pues igual fue un diagnóstico que hice, tiende como al debate, combate, a discutir y agredir. Y en ese sentido también buscaba, a partir de esa estrategia, que digamos en la generación de ustedes no sé cómo sería recibida, si sería como debatir y hacer bullying, por ejemplo,
Entonces, en esta generación previa a Esfera Pública se realizaba ese tipo de estrategias para construir de alguna manera una escena artística. Entonces, este libro lo presenté y otra vez, un pie en la institución, lo presenté a una beca de publicación de textos críticos de lo que hoy se llama IDARTES, que sería como, no sé aquí cómo sería, con la Secretaría de Cultura de la ciudad capital, pues, y donde apliqué y pues nada, me gané el premio. Entonces ahí escribía mal. Empecé a escribir bien cuando me llegué a este blog que les recomiendo lean, que se llama Una hoguera para que arda Goya, que es un blog de un colombiano, de hecho un santandereano, es decir, una persona que escribe y no vive, pues no nació en Bogotá, no es de capital, pues, que él se hacía llamar Stanislaus Bor, pero después se dio a conocer como Daniel Ferreira. Insisto, es un muy buen autor que les recomiendo que lean. Cuando trabajaba con Una hoguera para que arda Goya, lo que hacía era promover su manía por leer y cuestionar los libros que le llamaban la atención. Y en ese sentido su lectura era cosmopolita, no era como que se quedaba mirándose el ombligo para él hablar de literatos santandereanos o de literatos bogotanos o de literatos hombres, pues porque él es cisgénero, sino para tratar de mirar de cierta manera un contexto de literatura global. A partir de este blog conocí, y esto es muy tardío, es decir, ustedes pueden empezar a ver cómo este man, cómo se forma, es decir, soy como un autodidacta afortunado porque me encontré este blog y empecé a conocer a Bolaño, a Piglia, autores que después imité. Pues es que yo soy de los que imitaban a Cortázar, o sea, insisto, lo recomiendo. Una hoguera para que arda Goya. Daniel Ferreira publica, está en un proyecto de hacer una pentalogía de la historia de Colombia a partir del conflicto, no quedándose en el conflicto del siglo XX, sino yendo siglos más atrás. Tiene hasta ahora estas 3 novelas publicadas. Sí estoy haciéndole publicidad a Alfaguara, pero pues no me importa, también a Mac y también a Adidas. Y pues que en este caso vale mucho la pena y vale la pena para que ustedes entiendan cómo el panorama de interpretación de la realidad política colombiana no depende solamente como del mainstream que construyen los medios de comunicación, donde hay pobres que son buenos pero se vuelven malos y hay blancos que nunca son malos, pero son los que mandan a sus pobres que se maten. Y en ese sentido, en estas novelas, Daniel Ferreira da cuenta de eso. Después de varios años lo que hice fue dedicarme a escribir para Esfera Pública y entonces publicaba relacionando siempre eventos, políticas institucionales, actos de censura, prácticas de acoso, no en el sentido de cultura de cancelación, sino más bien prácticas de acoso desde la institución contra los artistas, más que en el sentido de denunciar como prácticas corruptas de, en esta institución se premia a la hija del dueño, era más en esta institución generan prácticas de explotación contra los artistas como a múltiples niveles, como un poco, sí, de manera irresponsable en términos jurídicos, siendo vehículo de información que recibía respecto, por ejemplo, a malos tratos en términos de arreglos económicos entre artistas y galeristas, etc. Entonces ahí es donde les digo que los enemigos empezaron a crecer de manera, pues como toca. Cuando empecé como curador, y esto me di cuenta cuando hice esto también, empecé con 2 exposiciones. Esta la hice cuando era asistente de curaduría en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Era la tesis de pregrado de un dibujante que se llama Kevin Mancera, que ahora mismo no vive en Colombia, creo que está en Brasil o en Alemania, no lo recuerdo, que la tesis de él se llamaba 100 cosas que odio. El autor es Kevin Simón Mancera. Y el problema que él tenía es que él egresaba de una universidad privada y yo era amigo de él y él en la universidad privada se metió en líos porque cuestionó las movidas en términos del pensum y de los recursos que se hacían en esta universidad, en la Jorge Tadeo Lozano. En ese sentido, la universidad le castigó de manera irregular, pero no, bueno, no, sin comillas, le castigó, jodiéndole la vida para graduarse. Se le atravesaba, como que nunca, no se puede graduar, no se puede graduar, no se puede graduar. Yo me enteré de esa situación, le dije a mi jefe, le presenté la obra que es básicamente un libro con 100 páginas dibujadas hiperrealistamente de cosas que odia, no sé, las ratas, la mostaza,
la policía en las noches en la calle de Bogotá, etcétera. Y insisto, una calidad de términos académicos o formales muy bien desarrollada. Le presento esta propuesta a mi jefe en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y me permite hacer esta curaduría, que sería mi primera curaduría. Y la segunda también tiene la palabra odio. Y en serio, me di cuenta hasta 2022. Esta tiene que ver con la obra de un artista que se llama Edwin Sánchez, que está ahí en fotomontaje. Aquí está calvo porque él ahí padecía un cáncer y estaba pues sometido como a este tratamiento, había perdido el vello, pues sí, el pelo de todo lado, y él sí estaba como incorporando la lógica del no futuro. Entonces, en su obra, él realiza indagaciones respecto a prácticas de abuso entre humanos en diferentes niveles. Hay una obra que es como la obra más problemática de esa exposición, y es que en Bogotá una de las avenidas principales se llama Carrera Séptima. Esta Carrera Séptima tiene andenes muy anchos. En uno de esos andenes muy anchos, una persona sin brazos y sin piernas era puesta sistemáticamente frente a un edificio que se llama Avianca, que es el edificio de la aerolínea, pues no principal, pero sí la aerolínea a la que Duque después le dio plata durante la pandemia para que, pues, pobrecita, no quebrara. Duque, el presidente de Duque, ¿no? Que pone Uribe, presidente Uribe, ¿no? Es muy importante que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, en Avianca ponían a este ñoco, a este hombre sin extremidades que tenía retardo mental, a pedir plata. Y él simplemente estaba ahí, cual ñoco, cual escultura, y con una bolsita. Y la gente, pues no jugaba como a echarle, eso ya sería demasiado colombiano, ¿no? Como que la gente se acercaba y amablemente le ponía sus monedas. Y lo que hace Edwin Sánchez es cubrirlo con una caja de lavadora. Es decir, hoy no puede hacer esa obra. Hoy yo no puedo exponer esa obra, pero en ese momento lo hice. Y lo que él hacía era un señalamiento respecto a la explotación que estaba teniendo lugar en ese espacio y el hecho de que ese sujeto fuera invisible, ya que para hacerlo invisible debería incrementar como la lógica de invisibilización para que realmente se viera el problema. Lo más paradójico es que la realización de esa obra en el mundo real, no en el del performance y el de la videoinstalación o el registro más bien de esa obra, en el mundo real nadie reaccionó. Es decir, no sucedió la obra. Es decir, no hubo una reacción de parte del tejido social que está ahí, es que es una de las avenidas más transitadas en ese sector. Entonces, hago la exposición Odio Puro. El título no, bueno, sí obedece porque hay una afinidad a nivel psicoanalítico. Sí obedece a que me gusta la palabra odio, pero más que eso, procede del el título de una canción de una banda, una canción incel, de una banda de incels que se llama Agricultor, con K, que es como un punk, como un post-punk bogotano. Entonces, Agricultor tiene la canción Odio Puro, que es incel. Me gusta el título, le digo a Edwin, hagamos la exposición con obras relacionadas con su trabajo y hagamos esto. Esto creo que ustedes lo han escuchado 200.000 veces por parte de la gente que ha venido últimamente, o del modelo, como nuestra panadería. Pero pues allá es pan más viejo, ¿no? Pero pues es pan copias, como pan tajado, pan bimbo. Pan de horno y pan bimbo. Nosotros seríamos pan bimbo. Dentro de las prácticas de curaduría que realicé en el bodegón está esta, que tiene que ver con una convocatoria, o sea, fue una convocatoria que era una exposición a partir de una exposición que se estaba haciendo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, donde se había llevado como un comodín político una acumulación de grabados de Goya, donde la magia, una exposición montada con las patas, en una institución que gestionaba cultura con las patas, que asimilaba la crítica que se le hacía con las patas, les robaron este grabadito, que se llamaba Los desastres de la... tristes recuerdos de lo que no ha de acontecer. Entonces le roban el grabado. De hecho, desde el bodegón y a título personal habíamos hecho como una campaña de descalificación de las prácticas de la Gilberto Alzate Avendaño. En algún momento alcanzaron a acusarnos a nosotros de que habíamos sido los responsables, pero pues no, yo soy honrado. Y de hecho, en esfera pública, uno de los grandes escándalos que se dio fue que uno de los participantes más asiduos, que se llama Lucas Ospina, adaptó
un manifiesto de un grupo guerrillero que en la década de los 70 había robado en el mundo real la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Entonces hicieron ese robo y dejaron un manifiesto. Lucas Ospina adapta el manifiesto respecto a la sustracción de este grabado, lo publica y a él sí le cae la policía y la fiscalía y lo interrogan, etc. Finalmente no sucedió nada. Entonces, en parte de como la respuesta que hacemos en el bodegón es realizar esta curaduría, insisto, subrayando el hecho del desgreño institucional de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y, por supuesto, riéndonos. Pues de ellos, sí, como señalándolos con el dedo y jaja, caíste otra vez. La exposición preámbulo no se llamaba así, tenía un nombre peor, se llamaba preámbulo. Ejemplos empíricos de identidad nacional de baja intensidad en Cundinamarca y Boyacá. ¿Sí que los curadores no sabemos escribir? El título es tan largo porque corresponde, uno, al preámbulo, en el sentido de que se hizo para 2009, un año antes del inicio de las celebraciones del bicentenario de la independencia en Colombia. Tenía que ver con ejemplos empíricos de identidad nacional porque buscaba, mira, era muy básica, era muy clásica. O sea, si yo les diera un taller de eso a ustedes me capan, porque es como, no, esa es curaduría boomer, porque era una curaduría que tiene un tema y ese tema tiene unos subtemas y después se llenan con casitas. Entonces, tema, ejemplos empíricos de identidad nacional. Cómo los artistas contemporáneos reinterpretan bandera, himno, escudo, flor nacional, deporte nacional. Recopilemos esas representaciones y presentémosela al Estado para que el Estado me financie esta obra que critica al Estado. Entonces, otra vez plata del Estado. De hecho, el gobierno Uribe, ahí no decía de frente gobierno Uribe, ahí tenía miedo. Entonces, lo que hice en esto, de hecho, estas presentaciones tienen como hiperlinks, yo después la comparto para, pues no sé, como se pueda circular y después miren como cada cosa porque hay mucha acumulación. En esta presentación hizo parte entonces de los salones regionales de artistas, insisto, este concurso donde nos pagaban por investigar para hacer curaduría en 2 departamentos que quisieran como 2 estados. Entonces, 2 departamentos, Cundinamarca y Boyacá, del centro del país. Hice esta indagación y esta después viajó al Salón Nacional de Artistas. Era como, yo la veía como una escalera. Los artistas que participan en el Salón Regional tienen la oportunidad de participar en el Salón Nacional de Artistas, que por eso ese es el último post de esa página. Ya con reemplazo, este es del reemplazo rojo, del reemplazo de este loguito viejo, de este. Entonces, con este reemplazo, empecé este proyecto, donde básicamente lo que hacía era utilizar tarjetas de presentación, sí, pues de las que se repartían antes, ¿no? Como nombre, cargo, teléfono y dirección, y lo que hacía era utilizar un sistema de impresión que se llama cupos en Bogotá, no sé acá, donde usted paga un costo muy barato para que le den 1000 tarjetas de esas, donde por un lado es policromía y por otro lado es blanco y negro. Entonces lo que hacía era negociar con artistas. No, bueno, sí, negociar, porque en últimas no les quitaba las obras. Negociar con artistas para que me cedieran imágenes, para ponerlas a circular en los espacios donde yo me moviera y básicamente esa circulación tendría la información de la obra de ella y los datos de contacto de la obra de ellos, pues, y los datos de contacto de ellos para, no sé, que dialogaran con posibles compradores. No había, con un posible mercado, no había, pero pues había la ficción, ¿no? Y eran 25.000, pues, porque pues como era tan barato, pues eran muchas tarjeticas y pues eran gratis. El segundo reemplazo es el que actualmente está activo, está en su página web, reemplazo, la O al final se tiene que reemplazar por un 0 y está en Instagram. Y este es como con el que ha atravesado como esta nueva generación de concienciación política, wokeísmo y cancelación, tratando de entender y también estrellándome por mi ignorancia respecto a lo que publico y a las respuestas que se generan. Digamos que en ese sentido, sobre todo al principio ya no, como que ahorita reemplazo hace parte del paisaje, como pues no importa, como ay, otra vez se volvió a burlar de alguien, pero sí al principio, cuando apareció pues fruto de la novedad, sí alcanzó como a despertar ciertos temores respecto a señalamientos que se hacían, respecto a nombres propios que se daban, respecto a prácticas
específicamente dirigidas que aquí no me quiero abrogar como esta referencia, esta me la dieron acá en Ciudad de México, pero era muy parecido, como que el modus operandi era muy parecido al de estas páginas de memes pre-Instagram, que eran Curisambuto, ¿cómo es? No, Gabriel Orozco, que vino primero y después Curisambuto, que aparecieron en su momento, revolcaron armaron tierrero, al final fueron canceladas pues por los subsecuentes Gabriel Orozco y Curimansuto. Y pues básicamente era exactamente lo mismo, como que me invento una marca para joderle la vida a la gente y tirarles piedras. En la actualidad, este es el perfil que tiene la página. Esta página la diseñó Luciana Ponte, quien coordina la Lulula. No sé. ¿Es más información? No, porque es... Ah, perdón. Vale, vale. Entonces, este diseño lo hace Luciana Ponte con Peana, creo que se llama la marca con la que hace su diseño. Entonces, yo pues le doy unas pautas, ¿no? Como que necesito que el logotipo de reemplazo se repita la mayor cantidad de veces, necesito que sea barroco, necesito que sea abusivo con la paciencia de la persona que mira, entonces por eso tiene ese diseño. Y en la actualidad, ya ella ahorita no es la webmaster de reemplazo, antes lo era, en la actualidad tiene esta conformación. Entonces presento la Gaceta, que es donde aparecen los memes y los textos y las entrevistas, y ya después separado entrevistas, curadurías e incluso seminarios cuando empecé a hacer clases virtuales y aproveché pues la plataforma para grabarme y también convertirme en youtuber. Digamos que esta es la actual versión de Reemplazo en Bogotá. Y en Reemplazo publico también traducciones. Acuérdense la intención de lo editorial, que pasó del librito a PDFs vueltos página web, donde una persona que se llama Guillermo Villamizar, que es un artista activista, en el caso de él un activista por la prohibición, por la desasbestización de Colombia, él genera una serie de traducciones relacionadas con autores contemporáneos. En este caso, presenta un texto que quizá trabaje en el curso de David Graeber, donde este antropólogo lo que hace es ir a la Tate a estar en un encuentro como estos y hacerse la pregunta que se suelen hacer los sujetos de con formación profesional que llegan a espacios como estos, y es ¿por qué esos artistas hablan de filosofía, sociología, antropología o psicología si son artistas? Y la pregunta que él se hace es sobre todo porque él llega a un encuentro en la Tate donde, y ahí les dejo leer, ¿listo? Donde él básicamente acude como antropólogo, también jugando a la observación participante, y se da cuenta que hay una serie de autores provenientes del post-operaísmo italiano que son muy leídos en el contexto del arte contemporáneo y acuden a un evento que se realiza en un centro hegemónico del arte contemporáneo. Y la pregunta que él se hace no es solamente la que estaría en el resaltado amarillo, sino una pregunta que tiene que ver con un pesimismo de los posoperaístas, un pesimismo que cuando uno lee a Bifo se lo traga completo y queda a punto del suicidio, pero pues no, porque es que uno no tiene, ni siquiera hay plata para que recojan el fiambre cuando uno se suicide, entonces como, y aparte les voy a dejar este costo a mi familia, pues no lo voy a hacer. O como cuando ustedes leen, no sé, como Bifo Berardi chiquito, de Byung-Chul Han, o como cuando ustedes leen otros autores que hacen como crítica de cultura y política contemporánea, pero siempre llegan a una sin salida. Entonces, Mark Fisher, no se puede superar el capitalismo. Berardi, como, siempre vas a estar, perdón, siempre que piensas estás produciendo y no te pagan, la precariedad es tu condena, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace Graeber es, y es por lo que me interesa este texto y por lo que me sirve a mí, también es cuestionar ese pesimismo, porque ve en ese pesimismo un juego
a lo que se está criticando. Entonces, si yo me la paso triste, pues yo no protesto, porque protestar ¿para qué? Si yo me la paso triste, yo no me quejo, porque ¿para qué me quejo si ya voy a perder? Si yo me la paso triste, yo sigo trabajando en mi call center. Después con mis amigos me quejaré, y me quejaré con mis amigos haciendo además la metaqueja, ¿no? Entonces me quejo con mis amigos de que me quejo. Y además es como, ay, qué mierda quejarse. Sí, pero, la vida es triste. Otro trago. Y en ese sentido, esa es la generación, perdón, sí, esa es la base teórica de la generación de los que damos clase en entornos universitarios. Y es la base teórica que critican generaciones como la de ustedes, que por lo menos hemisféricamente están siendo responsables de cambios. Que sí, también la cagan cuando se les va la mano con prácticas o lógicas o campañas de cancelación, pero que también politizan muchas de sus prácticas y su modus vivendi para entender que no solamente se trata de declararse de derecha o izquierda, declararse neoliberal o antineoliberal, manifestarse en marchas pro lo que sea, sino también entender que la cuestión más está no estar triste, sino en asumir que la tristeza es concederle al enemigo la victoria y en asumir que la lucha es constante en el sentido de, como lo hacen ustedes, toda práctica de modus vivendi es posible de politización, es posible de crítica. La dieta, la ropa, mi modo de aparecer, mi uso del lenguaje, el control que hago de mi cuerpo, el hacer ejercicio o no, etcétera. Ese tipo de lecturas que para muchas personas son problemáticas, porque es, ahora ya no podemos hablar, ahora ya no puedo decir ciertas palabras, ahora ya no puedo mirar de cierta manera, ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, lo que me parece ahí es que, insisto, ustedes están construyendo eso en términos problemáticos de problematización para generar conocimiento. Esta generación se está metiendo con una tarea que, insisto, me parece que hasta ahora puede ir saliendo bien respecto a cambios políticos reales. Se está metiendo en la tarea de politizarlo todo, cuestionarlo todo y pelear por todo. Lo último es lo que más me gusta, porque no pelean como nuestra generación con la quejadera, ni pelean como la generación anterior, organizando, esto es Colombia, organizando grupos paramilitares, o organizándose para ir al monte a configurar una guerrilla armada para que los maten los paramilitares, bla, bla, bla. Sino que en el caso de ustedes, esa politización lleva a que la tristeza de los posoperaístas, la tristeza de Bifo Berardi, de Lazarato, de Tony Negri, de Luis Rebel, que cuando ustedes los lean siempre los van a dejar con un problemilla aquí como de úlcera y de tristeza profunda, esa tristeza sea revertida y se entienda que esos señalamientos que hacen estos autores, ustedes los pueden reinterpretar, reelaborar y de hecho cuestionar para terminar haciendo otros, donde ustedes toman estos sujetos no como cadáveres sobre los que van a pararse para mirar más lejos, sino los van a tomar como viejitos chochos, viejitos canzones que de pronto tienen razón, pero a los que no hay que creerles tanto. Y ahí está el reemplazo, y ahí está lo que estoy haciendo, y ahí termino mi presentación.